Buenos días y bienvenidos al canal Inspira tu Alma. En este vídeo voy a hacer una breve síntesis a modo introductorio del término tarot evolutivo. Tarot evolutivo es una disciplina que va más allá del mero concepto tradicional de tarot como un juego de cartas que te ayuda a conocer tu futuro, que te ayuda de alguna forma a tomar decisiones en base a experiencias que supuestamente aún no han sucedido. Tarot evolutivo es una disciplina que te ayuda a conocerte mejor, a ampliar tu conciencia de una forma en la cual puedas entender cómo fuerzas inconscientes, fuerzas arquetípicas que están dentro de tu psique, están operando y están causando que estés vivenciando una realidad de una forma o de otra. Uno de los más afamados psicólogos y psiquiatras del siglo XX, discípulo de Sigmund Freud, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, dijo con esta frase: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Con esta frase alude a la necesidad de que te conozcas mejor, de que tengas una mente introspectiva, de que de alguna forma te des cuenta de que hay fuerzas inconscientes que operan a través de los sentidos físicos y que de alguna forma van dando un contexto y una realidad a todo aquello que estás percibiendo. Es justamente cuando reconoces, cuando te das cuenta de cómo operan esas fuerzas inconscientes, cómo puedes tomar control de muchas causas que están provocando efectos observables en la realidad que estás percibiendo. El juego del tarot es un juego ancestral, de origen desconocido. Muchos lo aluden al antiguo Egipto, a antiguas filosofías que de alguna forma buscaban la trascendencia del ser, buscaban la trascendencia de este plano humano para poder integrarlo en un plano divino. El juego del tarot consta de 78 cartas o láminas divididas entre lo que se llaman arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores son 22 láminas en las cuales podemos ver imágenes de aspectos humanos, aspectos animales, aspectos instintivos, aspectos divinos, aspectos oníricos, en toda esa imaginería que se va plasmando a través de un viaje que empieza con el arcano el loco y acaba en el arcano el loco. Un viaje a través del mundo, un viaje a través de lo terrenal, un viaje a través de la experiencia de los sentidos, un viaje a través de la forma que tenemos de percibir la realidad, un viaje a través de esas fuerzas que nos van a ir haciendo sentir y experimentar la vida en este plano para poder al final integrar todos esos aspectos psíquicos, emocionales, sensuales, sexuales y materiales y poder ir mucho más allá de ellos. Cuando hablamos de los arcanos menores, hablamos de 56 láminas que justamente representan diversos aspectos de la materia, desde la tierra, al agua, al aire, al fuego, representados en las espadas, en los bastos, en los oros y en las copas, y de una forma ascendente, del 1 al 10, de una forma numérica. Justamente a través de esos números vamos conociendo cómo opera esa psique inconsciente, cómo opera de alguna forma en un aspecto más terrenal, en un aspecto más sensitivo, en un aspecto más emocional y en un aspecto más psíquico. Luego vemos también que aparecen figuras, lo que se llaman los pajes, los caballeros, el rey y la reina. Aspectos de nuestra propia personalidad que vemos reflejados en los demás. Aspectos que nos dan un autoconocimiento mejor de cómo nos comportamos, de cómo se comportan los demás, siempre y cuando entendamos de que todo lo que estamos viendo no dejan de ser más que reflejos de nuestras propias proyecciones, es decir, de nuestras propias creencias inconscientes. Cuando hablamos del término arquetipo, Jung hacía referencia a supuestas vivencias ancestrales situadas en el inconsciente colectivo, transmitidas de una forma transgeneracional, es decir, a través de la familia, y referidas a los grandes retos con los que todo ser humano debe de enfrentarse. Retos como la muerte, como el amor, como la justicia, como la libertad, como el deseo, como el aspecto masculino y femenino de la vida, como el sufrimiento, como lo que llamamos la sombra, como los dones y talentos, como la esencia del ser, etc.
Todas estas vivencias ancestrales vamos a verlas reflejadas en la simbología del tarot de Marsella, para tener un autoconocimiento mucho más profundo de cómo operan en nuestra realidad sentida y vivida. Jung, por ejemplo, dictaminó diversos arquetipos como el fundamento de la propia existencia humana, y en el tarot de Marsella vamos a verlos reconocidos. Uno de ellos es el arquetipo de la persona o la personalidad, esa identidad que necesitamos, esas creencias que necesitamos justamente para tener una forma, un volumen, un contenido que nos den esa experiencia dual, esa experiencia en la fisicalidad. Otro de los arquetipos que Jung dictaminó es el ánima y el animus. El ánima sería la imagen femenina en la psique masculina. El animus sería lo contrario, la imagen masculina en la psique femenina. Para poder entenderlo, diríamos que todo hombre tiene una mujer dentro de su psique y toda mujer tiene un hombre dentro de su psique. Cuando estamos en paz, en equilibrio, en unidad con ese aspecto masculino o femenino, seamos hombre o seamos mujeres, es cuando podemos realmente trascender esa dualidad, ese aspecto dual de la vida, y podemos centrarnos en esa totalidad, en esa esencia, en esa eseidad que nos hace sentirnos unidos a todo. Otro de los arquetipos que Jung dictaminó es el arquetipo de la sombra. Lo vemos muy reflejado en el arcano del diablo. La sombra sería ese aspecto o esos aspectos no reconocidos de nosotros que proyectamos en los demás y que no sentimos que forman parte de nuestra psique. Es decir, que negamos. Y quizás por miedo, quizás por creencia, por tradición, por cultura, decimos que no. Justamente ese arquetipo de la sombra es lo que nos completaría y lo que una vez lo integremos y lo encarnemos, sería lo que nos daría esa totalidad en la forma de ver y percibir el mundo a nuestro alrededor. Otro de los grandes arquetipos que vemos reflejados en el tarot y que Jung dictaminó es el arquetipo de la Gran Madre. La Gran Madre podemos verlo muy reflejado en la papisa o en la luna, y es justamente ese aspecto que nos hace de alguna forma buscar algo perdido, buscar ese paraíso perdido. Es ese sentimiento de saber de que vinimos de la madre y volveremos a la gran madre. Es decir, volveremos a esa totalidad en la cual no necesitamos nada, no deseamos nada, no somos nada en concreto y lo somos todo a la vez. Es decir, estamos sostenidos por algo más grande que nosotros, que nos cuida, que nos protege y que simplemente nos da todo aquello que necesitamos para poder extender la creación, la verdad, el amor, la unidad. Otro de los arquetipos que vemos, por ejemplo, evidenciados en el mundo de Jung, en la psicología de Jung, y que vemos también evidenciados en el tarot de Marsella, es el arquetipo del anciano sabio, de la sabiduría del alma. Lo vemos muy reflejado en el ermitaño, lo vemos también en el Papa. Esa sabiduría que no nace de un libro, que no nace de una enseñanza, sino nace simplemente de aquietar la mente, de ir hacia adentro y de simplemente extrapolarnos de nuestras propias creencias para saber de que en el momento que lo necesitemos esa sabiduría se desplegará, pero siempre será en quietud, en silencio y en respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, en respeto hacia la vida misma. Aquietando la mente accederemos a la sabiduría interna de nuestra propia alma. Otro de los arquetipos que podemos vivenciar, por ejemplo, en el carro, ¿no? O podemos vivenciar en la transformación, es el arquetipo del héroe, ese héroe que vendría representado por ese coraje, esa valentía que tenemos siempre de entrar en las profundidades de nuestra psique inconsciente, ese ánimo de realmente querernos reconocer mucho más allá de lo que aparentemente la sociedad está diciendo que somos o de lo que aparentemente perciben nuestros sentidos físicos. Ese coraje nos hace adentrarnos en nuestra propia sombra, ese coraje nos hace adentrarnos en aquello que nos da miedo, en aquello que está oculto en nuestra psique para poder vivenciar una realidad mucho más expandida que la que los sentidos nos están haciendo vivenciar. Otros arquetipos que vemos también reflejados en el tarot de Marsella y que provienen de la psicología de Jung es lo que se llama el self o el sí mismo. Ese sí mismo sería el reconocimiento de nuestras propias capacidades, dones y talentos innatos, es decir, de nuestro lugar en el mundo. Es decir, el self sería justamente reconocer que nosotros somos esencia pura y esa esencia pura tiene una misión, tiene un propósito y el propósito es vivir la vida, ser uno con la vida, pero serla desde nuestra esencia propia, desde nuestra esencia individual, desde ese self que de alguna forma se despliega ante la vida de una forma completamente certera, en confianza, en unidad con todo y con todos.
Luego hay otro arquetipo importante en la psicología de Jung, que sería lo que él denominó como el mandala. El mandala lo veríamos muy representado en el arquetipo o en el arcano del mundo. Es justamente la integración de todo el psiquismo, de toda la emocionalidad, de toda la sensualidad, de esos aspectos sexuales sensitivos que nos hacen de alguna forma vivenciar la realidad como la vivenciamos. Y evidentemente integrando todo aspecto material dentro de nuestra psique. Justamente esa mandala es la que nos haría conectarnos con una totalidad mucho más grande, una totalidad que nos completa totalmente, que denominamos espíritu, esencia o ser. Ese ser que de alguna forma no nos hace identificarnos con nada, sino nos hace ser un sentimiento total en la vida, en la cual dejamos de interpretar, dejamos de pensar para simplemente ser y desplegarnos en esencia de amor con todo aquello que en el aquí y el ahora, en el presente, está aconteciendo. Estas etapas de alguna forma se van vivenciando a través de las diversas etapas que el tarot nos vivencia, etapas de un viaje que podríamos de alguna forma clasificar como un viaje en el cual vamos experimentando nuestras personalidades, nuestros yoes, de una forma dual, de una forma polar, en las cuales a veces somos el héroe, a veces somos el villano, a veces somos la sombra, a veces somos la luz, a veces somos el ángel, a veces somos el diablo, a veces encarnamos más aspectos maternales, a veces aspectos paternales, y a través de esa vivencia e identificación sensorial vamos reconociéndonos en la vida, en la existencia, y vamos yendo más allá de esa experiencia. En esa experiencia integramos estos aspectos masculinos y femeninos, integramos y sanamos nuestros propios aspectos genealógicos, alumbramos nuestra sombra, rescatamos al niño interior que hay dentro de nosotros, ese aspecto infantil, inocente de la vida, que simplemente se abre al aquí y al ahora, y realizamos un matrimonio sagrado entre ese Dios, Padre, Madre cósmico, justamente para tener ese sentimiento de unidad, de totalidad, de esencia, de ser y de seidad. Este despertar del yo soy es el propósito último del tarot evolutivo. Ese yo soy que, repito, no se identifica con nada ni con nadie, sino se une a todo y a todos. Es esa visión de la vida integradora, integrativa, esa visión de la vida en la cual el momento presente es justamente el catalizador de una existencia y de una vivencia que deja de desear, que deja de temer, que deja de interpretar para comenzar a ser y comenzar a extender esa esencia en el eterno presente. El tarot evolutivo justamente nos da esas herramientas para que nos podamos conocer mejor, para que podamos determinar en qué momento estamos en una experiencia concreta y cómo estamos moviéndonos a través de esta psique humana profunda hacia esa conexión con la totalidad. Yo os invito a que vayáis visionando estos vídeos en los cuales vamos a hablar de cada arquetipo, de cada arcano, y vamos a poder integrarlo mejor dentro de nuestra propia psicología individual y consciente. Gracias por visionar esta pequeña introducción, gracias por estar presentes, y os invito a que vayáis conociendo de una forma más profunda esta sabiduría que el tarot evolutivo nos irá aportando. Gracias y que tengáis una buena existencia.